Pero muy buen día, Osito. Pero ¿cómo dice que le va, mi estimado amigo Max? Muy bien, por suerte, muy bien, muy bien. Primer programa de junio, Oso. Ya estamos en junio. Muy lunes, muy invierno. Muy lunes. Bueno, ¿su fin de semana bien? Qué bueno. Sí, bien. Muy bueno. ¿Qué pasó? Muchas horas de ruta. ¿Qué pasó, Oso, un 5 de junio? No le preparé. Bueno, sí le preparé. Pasaron cosas. A ver. Ya voy a empezar por los nacimientos, son todos amigos suyos. A ver. 1723, en Edimburgo. Economista y filósofo. Adam Smith, ¿lo tiene? Sí, más o menos lo he leído un poquito al muchacho. Bueno, y este le va a gustar. ¿Sabe quién es? En 1878. José Doroteo Arango Arámbula. ¿Sabe quién no es? hay ni idea, Oso. ¿Quién es ese muchacho? Su amigo Pancho Villa. No sabía que tenía ese nombre. José Doroteo Claro, Arango Arámbula. ¿cómo no se va a cambiar Pancho el nombre, Villa. Pancho? Claro, Panchito. Mire, este también es amigo suyo. El economista inglés John Keynes. Ajá. Sí, más o menos. ¿Cómo se dice? A ver, usted que es Keynes. ¿Keynes o Keynes? Acá le decimos Keynes, Oso. Es Keynes. Bueno, en Cambridge. Así. Bien. Escúcheme. Sí. Este es amigo suyo. El poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. He leído alguna cosita también. ¿En qué año ese? ¿Lorca? En 1898. Bien. Y ya más acá, en el 1941, la pianista argentina Marta Argerich. Diosa total, Martita. Bien. Diosa total. Bueno, ¿qué quiere el día de qué son? Tenemos interesantes. A ver. Si el mouse me andara, ahí anda el mouse. Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Hoy? Mire usted. Sí, de una mitad del ambiente, la otra mitad no, medio ambiente. De medio. Y es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. Es justo para acá, Osito, tenemos todos los buques, todos los chinos. Todos los chinos ahí. Es justo para acá, perfecto. Bueno, acá aplica bárbaro el día para Argentina. Sí. ¿Te va a pescar ilegalmente al riachuelo? No, acá no hay nada. ¿Qué quiere que vaya a la costanera a pescar? No, acá no hay nada. ¿Pero si en el riachuelo no había peces? No hay nada, Oso, todo verso, no. Estamos esperando los 1000 días para limpiar el riachuelo todavía. No hay nada, sí. Bueno, y vamos rápidamente a cosas que pasaron. Métale. 1305 a.C. No. Ubíquese. Sí. ¿Qué pasó? En China. Pero ahora estamos con el tema de China, así que le traje todo en yuanes, Oso, todo en yuanes. Un fenómeno astronómico. 3 llamas se comieron el sol, así, literal. No sé qué está diciendo. Los chinos dicen que pasó eso. Algunos especulan que podría tratarse de un eclipse solar, pero bueno, los chinos dicen que 3 llamas se comieron el sol. Debía ser un eclipse, seguramente. ¿Quién sabe? 1947, estaría para hablar un poco con el invitado. El político estadounidense George Marshall presenta el Plan Marshall. Mire usted. ¿Sabe qué era eso? Para después de la posguerra. La reconstrucción europea, sí. La reconstrucción. Es más, si quiere, después le digo, si tenemos tiempo, le digo cuánto dinero recibió cada país. ¿Lo va a ajustar? ¿Lo va a ajustar por la índice de Estados Unidos? ¿Lo va a ajustar a hoy o lo tiene en valores nominales? No, de esa época. Más, ya lo perdí. Le compliqué la mañana. Francia, el que más recibió fue Francia, en total. Ok. No, el Reino Unido el que más recibió. Y el que menos, a ver, Islandia. Y pobre. 43 millones nada más. Sí, pobre. Bueno, ¿qué más, Osito? Para los conspiranoicos, es un tema que en los programas de conspiración se habla mucho. 1968, en Los Ángeles, California, un tal Tirán Sirán le tira un cuetazo a Robert Kennedy, senador y candidato a presidente, parecía que iba a ganar. Y al otro día la quedó, pobre Kennedy. El hermano de John. Claro. Y escúcheme esta, porque esta es la más linda. Mire lo que le encontré. 1888. En Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Sí. ¿Me van siguiendo? El primer párroco de la aldea, un español que se llama Pedro N. Castro Rodríguez, envenena y asesina a martillazos a su esposa Rufina Padín Chiclano y a su hija Petrona María Castro, y fueron de azul a visitarlo. Que entraría en Mire crónicas usted. policiales esto. Sí, me imagino, de haber tenido toda una noticia en ese momento. Primero Bueno, la envenena y después a martillazos, o sea, el párroco. todo Imagínense. muy tranquilito por Olavarría en esa época. Para Bien, acá nuestra amiga de Olavarría le traje una efeméride de su pueblito. impecable. Bueno, ¿estamos más o menos? Sí, si quiere le invento alguna más, pero No, después por favor, por favor. Le voy a meter ritmo, Oso, porque ya está el invitado conectado. Usted sabe que José ya nos está escuchando, así que sí, le no hay voy a pedir, por problema. favor, que mantenga las formas. Y Sí, hay sí. mucha gente, mucho amigo escuchando, así que por favor le pido. Le conseguí pronóstico de Pueblo Brugo, Oso. ¿De qué? Pueblo Brugo. Brugo. Anote. Ah, sí. Sí, localidad y municipio del distrito Antonio Tomás del departamento de Paraná en la provincia de Entre Ríos. Esto se encuentra a 72 kilómetros de Paraná por la ruta 12 y la ruta 8. Su jurisdicción comprende sobre los brazos del río Paraná una extensión de 50 kilómetros de largo, de norte a sur, digamos, y 25 de ancho de este a oeste. Pueblo Brugo integra la microrregión Camino Costero Río Paraná, un acuerdo regional de localidades ubicadas al noroeste de la provincia de Entre Ríos. ¿Se ubica más o menos? Más o menos. Bien. ¿Sabe con cuánta gente contaba en 2010? Lamentablemente, último dato que tengo. ¿Cuántos? A ver. Con 946 habitantes. Ya deben ser un poco más. Seguramente serán 1.200, 1.300. Ojalá que nos escuche alguno de esos 900 o de esos 1.200. Bueno, para hoy tienen 17 de mínima, 20 de máxima, nubladito, Oso. Bueno, arrancamos con Y política, ¿le parece? Estamos arranca. a 3 semanas de las inscripciones, Oso. A 3 semanas y no pasa nada, vio que está tranquilo el No, asunto. todo muy tranquilo. Bueno, tenemos una nueva crisis dentro de la oposición, sépalo. No me Cuando diga. todavía estábamos debatiendo si podía entrar inexperta junto por el cambio, el Guasón e Inmorales impulsaron la llegada de Juan el Gringo Eschorretti, Oso, al espacio, con el famoso objetivo de ampliar la base electoral. Y Una claro, bomba, Osito, una bomba ese. hermosa. Bueno, varias personas de acuerdo, obviamente que Morales está, Rulo Lustó está de acuerdo, Lila, que dio reportaje ayer, ahora le comento, está de acuerdo, el conde Pichetto desde luego, y en contra, bueno, toda la línea Patio, Fatiga y compañía, en principio en No, contra. Hoy claro. se reúne Juntos por el Cambio a tratar este tema y otros, pero este tema es el fundamental hoy. Por si quiere ir, el cónclave sabe dónde va a ser, en la sede del Comité Nacional de la UCR, en la calle Adolfo Alsina, no sé si alguna vez estuvo por ahí. Mire, por Esto la es a las puerta. 3 de la tarde, y va a estar, obviamente, el presidente de cada partido, Morales por la UCR, el conde Pichetto por el peronismo republicano, Federico Angelini, que es el uno del PRO en este momento, y Maximiliano Ferraro por la coalición cívica. Así que hoy a la tarde veremos si hay fumata blanca o qué sale de ahí, Oso, de la calle Alsina. Y algo va a tener que salir. Bueno, dio un reportaje jugoso, como siempre, Lila. Usted sabe que le gusta salir y tirar. Escuche esta que le va a encantar. Dice que a Fatiga lo conoce muy bien, cosa que ya sabemos todos, y que Fatiga tiene dos lados. Sí. Uno claro y otro oscuro, dijo. Claro, Es más o menos como usted, Oso. sí. Tiene un lado claro y otro lado oscuro. Dice que el lado oscuro es el que está jugando, el lado oscuro de Fatiga es el que está jugando para que Juntos por el Cambio pierda la elección de este año. Así nomás, dijo. Sí. Livianito, ¿vio? Sí. Dice que Fatiga va a votar en contra de cualquier incorporación, porque cuando uno tiene mucha ambición, esta ambición lo termina frenando y parando y haciendo que haga este tipo de cosas. Así nomás. Liviano. Y también le pegó, vio que Lozada... ¿Del lado claro dijo algo o no? ¿Cómo? ¿Dijo algo del lado claro? El lado claro lo conocemos todos, va, se saca fotos, no dijo nada. Pero ella ha salido unas cuantas fotos
digamos, desde el lado claro de fatiga. Y también dijo, vio que Lozada compite en la interna Juntos por el Cambio en Santa Fe, ¿se acuerdan, no? Sí. Bueno, que el que compite con Lozada directamente es un puntero narco. Directamente, así no. Gente de tu espacio, ¿eh? Sí, sí. Así que así está la oposición, Osito. Hermoso. El que debe estar contento es su amigo Luisito Juez, de que a días de que sea la elección en Córdoba, digamos, se analice sumar al jefe de la oposición a su propio espacio. Es buenísima. Pero no me extrañaría, que todo está fantástico, a mí me parece muy bien. No, acá puede pasar cualquier cosa, Osito. Y en el oficialismo sigue. Todavía después de la bomba de humo del soviético, vio que designó a Matagario como candidata a vicegobernadora y después se retractó porque se mandó solo. Bueno, todavía no se sabe cuándo se vota en Provincia de Buenos Aires, si se desdobla o no. Todo parece indicar que no se va a desdoblar finalmente. Y tampoco se sabe quién es el candidato, digamos, porque Guado está laburando, a ver si lo conocen un poco más. No sé si vio que está ahí, va a inaugurar alguna cosita. Lo están manejando ahí los Sí, le están dando con todo. Bueno, Massa pareciera que perdió puntos. Veremos, todavía faltan unos cuantos días y falta algún anuncio más seguramente de Massa del fondo. Esperemos que sea positivo. Sí. Y Scioli sigue haciendo su camino, bancado por el presidente. Guevió tiene candidata. No, claro. A ver, le recuerdo que de acá hasta diciembre la única tarea de Alberto es complicarle la vida a la 1. Sépalo, va a hacer todo lo imposible, se la va a intentar Pero cobrar para mí todas. tiene una para hacer. ¿Yo sabe lo que haría en lugar de este muchacho? ¿Qué haría? Me lesionaría a lo gago. Se lesiona, pide carpeta médica, listo, tome la lapicera, hágase cargo. Me encanta. ¿Se imagina esa situación, Oso? Se imagina, ¿no? Hermoso. Y ella también lesionándose y sube, no sé quién sube. Cecilia, Moró. Sube Cecilia. Claro, ¿O no? ¿se imagina? Sería hermoso. Hermoso. Sería un gran momento macondiano para esta etapa del país. Es más, me lo imagino con el yeso y la silla de ruedas, Alberto, diciendo, Gran no, me momento. lesioné. No, pero él tiene un montón de afecciones como para que la espalda, que la gastroenteritis, tiene un montón de cosas que puede decir. Y aparte, creo que tampoco se tomó licencia por paternidad. Se la puedo tomar Así que ahora. tiene unos días acumulados. Oso. Sí, sí. Bueno, y se postuló su amiga Victoria de Rota Paz. También Sí. va con Scioli como candidata a gobernador de la provincia, cosa que tampoco cayó muy bien. El que se tranquilizó un poco fue su amigo el demonio de Tasmania, Milei. Está un poquito más tranqui. Vio que le pusieron a Rodríguez y a Roque Fernández como para amenizar un poco el tema. Y a su amiga, a nuestra Los amiga, muchachos banqueros. también veo que baja un poco el tono, ¿no es lo Y mismo? baja un poquito, y sí, estaba un poco desbocado. Ya esa parte está cumplida, la de llamar la atención. Y entonces va más tranquilo. Esta semana estuvo un poquito más tranquilo. Veremos cómo sigue. ¿Y el ¿Qué más tengo DIPI para...? hizo algo? ¿Todo esto el DIPI presentó proyectos, algo? No vi nada. Acá hay algunas personas que siguen fervientemente a Milei que nos están escuchando, nos pueden contar el día que, no sé, algo va a presentar el DIPI, me imagino, como proyecto para la matanza. Bueno, veremos. Le cuento algo, Osito. La matanza, Quiero que sepa algo, Oso. Hace ¿Cuál? 6 meses que el Congreso está completamente parado, no hace nada, Oso. ¿Y qué van a hacer? ¿Y que no van a hacer nada en todo el año? Pero ¿y de eso se trata? ¿Y qué hacen? Nada, rosquean políticamente, todo el año parado, cerrado, todo ahí, nada, van, arman listas, van y vienen. No, hicieron, no vio lo de la otra vez, lo de la menstruación es un acto político. Bueno, sí, estamos hablando de cosas realmente... Eso es muy importante. Sí, no mencionamos esto, no lo mencionamos, pero es un punto. Bueno, y le cuento que después del sobreseimiento, ¿se acuerda que solicitó Marijuán para la 1? Bueno, Sí. se sumaron la UIF y la FIP también a este pedido, Oso. O sea que ya está libre. O sea, sí, va a ser. Ya está, Osito, esa parte. Bueno, vamos a la economía. Vuelven de China. ¿Y qué trajeron? A ver, cuéntame. Los muchachos. Mire, lo que trajeron lo voy a hablar con José porque me parece medio vidrioso, como todo lo que viene de China, vio medio vidrioso. Como la otra vez, que también de repente nos encontramos con la base china en el medio de Neuquén. Bueno, acá también. Algunos dicen que trae una ampliación del swap de 5.000 millones de dólares en yuanes, ¿no? Más, otros de 10.000. Tampoco tenemos claro para qué se puede usar, si es solo para pago de importaciones o también para frenar el dólar, como querían. No sé, no se sabe, está todo demasiado vidrioso.
Lo que sí se sabe, y esto sí es información... ¿Cómo? ¿Se sabe lo que pidieron a cambio o no? No, Cito, no. Eso me preocupa más. No, y no nos vamos a enterar después, cuando ocurra. Cuando eso pasa así. Claro. Lo que sí se sabe es que le exigieron que se acuerde con el FMI para que siga rigiendo todo esto. Claro. Usted sabe que China es uno de los principales países del organismo, que compone el organismo, así que bueno, le dijo, todo bien, esto sí, los yuanes acá te damos, pero, seguí dentro del marco del FMI, no patees el tablero porque nos llevamos los yuanes. Los yuanes que no vinieron, pero nos llevamos. Le pregunto, ¿usted vio las fotos? ¿Vio que lo único que le llevaban eran camisetas de la selección argentina? Sí. Un buen regalo. Porque si fuera tan fácil, Oso, que lleven 10 millones de camisetas y listo, pagamos toda la deuda. Messi tracciona, vio que Messi tracciona, pero tampoco es para tanto. Bueno, pero ahora va la selección, Oso, sabe que jugamos allá, ahora está viajando en estos días la selección. Así que le estamos dando rosca. Bien, ¿qué más le puedo contar? Escuche esto, las empresas de Tierra del Fuego, las famosas armadoras, amigas suyas que son de la zona, estuvieron rápidas y ya pidieron los primeros yuanes. Son geniales los muchachos. ¿Quiere que le cuente algo respecto de fresquita esta noticia? ¿Sabe dónde no aceptan pesos? Sí, lo leí, Oso, en el barco que nos cruza. En el ferry que nos cruza hasta Tierra del Fuego. Que es muy bonito, le cuento que es muy bonito cruzar en el ferry, pero se puede tomar un café mientras cruza y lo podía pagar. Pero paguen dólares. Hasta ayer, ahora no, solo tarjeta o pesos chilenos o dólares. Ok, o sea, pesitos argentinos. Hay mucha gente. Cuéntenle a la gente, hay un solo ferry que hace ese recorrido, digamos. Claro, el único modo de llegar por tierra a Tierra del Fuego, valga la redundancia, es pasar a Chile y cruzar con un ferry que te cruza ahí el canal. El ferry es chileno. Pagar con pesos. Y ahora no sé, tarjeta o dólares americanos. Bueno, pero me olvidé decirle algo del viaje de Humasa a China, que me pareció una frase. Deberíamos llamarnos República de Argentina por las inversiones que tiene en el país, dijo Humasa. Usted escucha, ¿no? Yo no quiero creer eso. Y bueno, léalo, búsquelo. Deberíamos llamarnos República de Argentina. Así dijo. Toda Sergio. Bueno, ojalá que no le diga eso al FMI, porque ahora va a viajar el FMI también dentro de unos días, a ver si le sacan unos mangos. Bueno, en el medio de todo este berenjenal, la UCA ya estima que la pobreza va a superar el 50% en su próxima medición, ¿no? Todo esto seguimos paviando, bla, 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 bla. Arriba del 50, Osito, se estima. Lindo dato, lindo indicador como para mostrar. Hablaremos con el invitado. ¿Qué opina? Y te tengo una noticia que le va a gustar. Ayer salió la inflación del mes de mayo, pero en Paraguay. Ah, mire. Sí. ¿Sabe de cuánto fue? No, dígame. 0%, Cito. Cero. Pero la guerra y la pandemia y cosas. No, bueno, en algunos lugares impacta más, en otros menos. Esto no solo me llama la atención el cero, no es que me llama la atención, sino que lo celebro por los hermanos paraguayos, sino que me trae una pregunta. ¿Por qué nosotros tardamos 15 días más en dar el dato, digamos, del mes de mayo? Porque hay que sacar muchas cosas. Pero eso, en este momento, en esta época, 15 días para dar el indicador del mes anterior, no sé, me parece un tanto lento, en principio, ¿no? Bueno, vamos a lo internacional, que ya son menos 10, Oso, y si no, no le vamos a dejar todo el espacio prometido al invitado. Siguen los bombardeos en Kiev, obviamente, en Dnipro, otra ciudad ahí importante de la zona invadida, digamos. Y aparentemente también comenzó una suerte de contraofensiva ucraniana bastante importante, totalmente tensa, las cosas por ahí. No. Después tenemos un cruce de buques de guerra, uno chino y uno americano, en aguas cercanas a Taiwán. Aparentemente estuvieron a menos de 200 metros, cosa que también me llama poderosamente la atención. ¿Se imagina 200 metros con los monstruos eso? Digamos, si esto es así. ¿Y se gritarían cosas de un lado al otro? Me imagino. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué querés? Habló el secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que una eventual guerra entre estos países puede dinamitar la economía mundial.
¿Y qué le parece? Livianito. Sí, no me gusta igual que hable de eventual conflicto bélico entre los países. ¿Qué más tenemos? Colombia, un escándalo alrededor del presidente Petro, una valija llena de dinero como pago por espionaje, aparentemente. Ah, mire. Sí, total tranquilidad acá en Latinoamérica también. Y choque de trenes en India, no sé si vio. Un desastre total. Trágico. Trágico completamente. 300 muertos. Mientras tanto, acá a nivel local, dentro de varios... El tren local, no dijo nada de eso. Y ahora le voy a contar. El tren a Mendoza tardó 29 horas en llegar de Buenos Aires, Oso. Pero llegó y con pasajeros adentro. Es imposible que choque, Oso. 29 horas. ¿Para cuánto hay de Buenos Aires a Mendoza? 1.200 kilómetros, no sé. No sé. Sí, por ahí, entre 1.000, 1.200. 29 horas. Le cuento que antes de cerrar, originalmente este ramal tardaba 13, Oso. 13. Y ahora, habría que llamar a uno de estos maratonistas etíopes a ver si lo hace más rápido. Que corra al lado del tren. Claro. Me imagino la imagen. Bueno, habló el piloto del avión presidencial. ¿Se acuerda que hizo la maniobra esta tan arriesgada? Bueno, dijo que estaba todo arreglado eso y que reconoció que no era el momento político de hacer la maniobra. No dijo que fue una barbaridad, que el día estaba, que las condiciones no ayudaban, que era la primera vez que volaba ese avión, que no es un lugar para hacerlo de los parques. No, dijo que no era el momento político para hacer esa maniobra. ¿Qué más le cuento? Viene Taylor Swift, Osito. ¿Vio? Sí. ¿Usted tiene Banco Patagonia? ¿Que usted es patagónico o no tiene Banco Patagonia? No tengo Banco Patagonia. No. Bueno, porque salió la preventa por Banco Patagonia. Bueno, las entradas van de 16.000 a 90.000 pesos, aparte de algunos temas VIP más caros, pero digamos para los mortales, 16 a 90 lucas, y en Estados Unidos está indignado con lo que sale. En Chicago vale entre 700 y 1.500 dólares, acá 150. Entonces parece que hubo toda una movida ya como indignado por lo que vale. Y bueno, porque vengan. Y bueno, claro. Bueno, parece que van a venir algunos, ¿eh? Pues le sale más barato el pasaje de avión y todo, más la entrada acá, y de paso hacen turismo. Y ni hablemos de sus amigos los chilenos, porque ahí no va, viene acá nada más. Así que sabe que cruzan mucho a cargar combustible y a comprar víveres. Y sí, es lo mismo que está pasando en la provincia de Entre Ríos, en Corrientes, en todas las fronterizas. Y de Argentina cruzan a comprar cubiertas. Así cubiertas y las traen gastadas, porque tienen que entrar medias gastadas. Y hay algunos truquitos. Hay algunos truquitos, ustedes deben conocer de eso. Bueno, 5 minutitos nos queda, vamos a deporte, Osito. No. La fecha... No, mejor por Independiente, mejor no. Ni hablemos que no levanta cabeza. Está complicado el tema ahí, ¿eh? Donde toca sale puse el Independiente. Entre el juego, la tabla, el fideicomiso. Hay un despilote con eso, Oso. A mí ya cuando me dijeron que estaba inscripto en Neuquén, dije, ¿por qué está inscripto en Neuquén un fideicomiso Independiente que está en Avellaneda? Sí. Me lo pregunté de entrada, pero bueno, ahora parece que hay lío con eso. Y los honorarios de Santi Manotea y todo eso. Bueno. Teñida la fecha de fútbol por el fallecimiento de Pablo Serrano, un hincha que cayó de la tribuna Ciborialta a la baja, partido suspendido. ¿Cómo? Parece que se arrojó voluntariamente, ¿no? Y no lo sé, no se sabe. No está tan pleno peritaje el asunto. Lo leí ayer. Sí, se puede haber caído, se puede haber suicidado, se lo pueden haber empujado. Aparentemente lo de empujado no estaría, ya estaría, pues hay cámaras, ¿no? Estaría probado que no fue. Lo que sí es, de ahí uno no se puede caer. Si no se sube a la baranda o no salta, digamos, es imposible que te caigas. Así que bueno, están haciendo todos los peritajes, inclusive el examen toxicológico también, que va a estar en unos días. Al momento sigue clausurada la tribuna Ciborialta. Producto de estos peritajes. Tengo entrada para el miércoles, Oso, que jugamos un partido importante por la Copa Libertadores, así que si no la habilitan, no sé dónde voy a ir. Voy a campo directamente. Bueno, renunció el Tigre Gareca en Vélez, después de la derrota con Belgrano, duró poco el Tigre, había mucha expectativa con él. Y la tabla de posiciones quedó con River con 41, con un partido menos, porque el partido está suspendido. Talleres con 37 segundos, San Lorenzo 36, Estudiante de gran campaña 35, Central 33, Lanús 32 y sigue. Le cuento del Mundial Sub-20 que no le interesa a nadie, ya de quedamos fuera, pero bueno, habemos semifinales, Israel contra Uruguay y Corea contra Italia.
Tenemos el caso Villa, después de ser condenado a 2 años, en suspenso, bueno, por violencia de género, y la decisión del club de no convocarlo más, digamos, dejó Boca y se fue a Colombia, Oso. Se fue para Colombia. Ahora, cuidado, porque tiene otro juicio pendiente que es el que, en definitiva, si sale culpable, le van a cobrar la que no le cobran ahora como prisión en suspenso y pasaría a ser de cumplimiento efectivo, más la que eventualmente, si sale condenado en esta segunda, lo que indique esa pena. ¿Ok? Así que se fue para Colombia el muchacho. Messi, el último partido en el PSG, se despidió con más pena que gloria, digamos, del fútbol francés. No por él, pero hubo como una onda muy cargada también en los últimos meses con él en la cancha y todo. No ha sido un paso. No es su lugar en el mundo. No. Y mucha especulación de dónde va para continuar su carrera, si vuelve al Barcelona, y un tema. Si usted fuera Messi, ¿a dónde iría? Y yo si pudiera iría a Barcelona, digamos, pero lo que pasa es que está con problemas el Barcelona, con el tema del dinero, como para incorporar. Entonces se habla de una triangulación con el Inter de Miami, que lo compraría el Inter y lo cedería. Bueno, en fin, toda una especulación ahí que veremos cómo. Igual iría a otro equipo de la Liga, ¿no? De España, a otro equipo. Para ponerle un equipo chico, ¿no? No creo, no lo veo. No lo veo. Podría venir a River también. Eso me gustaría. Al Sevilla me gustaría que vaya. Bueno, por último. El Celta de Vigo, el Celta de Vigo. Al Celta de Vigo. Le cuento rapidito que Cerúndolo y Echeverri en octavos de Roland Garros. No sé si estuvo viendo algo el fin de semana, un partidazo de Cerúndolo. Partidazo, la verdad. Muy bien los muchachos. Los Heat de Miami remontaron el segundo partido de la final de la NBA ayer. Están 1-1 contra Denver. Y no tengo mucho más, Osito. Estoy cumpliendo con el horario indicado para saludar Le di micrófono, no sé si aceptó. Al invitado, a José La Pena, director del Departamento de Finanzas de USEMA. ¿Cómo estás, José? ¿Nos estás escuchando? Para que todavía no tiene, yo no lo veo como hablante todavía. Yo lo invité. Resuélvame, Oso, este tema, porque si no yo quedo. Nuestro amigo José, o pedir micrófono. A ver, José. Porque digo que esto a veces anda mal, así que José, si no te llega la invitación, pedinos el micrófono. A ver, vamos a darle, también le doy invitación yo. Y ahí rompemos todo y se corta el space. No, va a andar bien, José, es un tipo avesado tecnológicamente. Para mí que lo durmió usted con las noticias. Demasiadas malas noticias, Osoay. Es probable que sea eso. A ver, le voy a escribir a José. Ahí está. Ahí solicitó, vamos a darle. Ahí está. Muy buen día, José, ¿nos estás escuchando? Si quiere, preséntelo para la gente que no lo conoce. Pero lo presenté, Oso, director del Departamento de Finanzas de USEMA. Escúcheme, con eso ya estamos. Ya está, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí estamos, José, estás muteado. Hola, ¿se escucha? Perfecto, José. Bueno, qué gusto de escucharlos. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que siempre es un placer poder escucharlos primero a ustedes y poder aportar algunos conceptos en caso que les puedan ser útiles. Muchísimas gracias por participar, José. Mira, te busqué la fecha en la que estuviste por última vez. Sí. 27 de septiembre de 2021. ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo? Todavía estábamos ¿Cómo pasó el tiempo? en pandemia. Estábamos post-paso 2021 en ese momento. Sí, totalmente. Qué loco. Debería tener los datos económicos de esa fecha. Bueno, Galicia, Oso, le digo que Galicia valía más o menos $12. Así que se lo digo fácil. Eso es típico de mercado. Eso que acaba de decir Max es típico de toda la gente que yo conozco que está en el mercado, que relaciona los momentos temporales con el precio de alguna acción. Con los valores. Sí, es como el futbolista que se acuerda cuando, el año que salimos campeones, bueno, el año que el Merval estaba en tanto. Exacto. Exactamente.
Exactamente. Sí, lo que sí seguramente había un poco menos de inflación y un poco menos de pobreza, eso Sí, seguro, seguro. pero es que ha empeorado durante estos 2 últimos años, o este año y medio, ha empeorado mucho todo, y eso ha sido como una consecuencia. Vos mencionabas, Max, el tema de la pobreza, y creo que ese es el tema más delicado de todos, ¿no? Un informe que ahora va a mostrar de que hay 50% de pobreza, es a veces una tristeza que después de encontrarnos un año y medio estemos en una situación peor, con mayor cantidad de pobres, con mayor cantidad de gente viviendo en la calle, con mayor cantidad de gente pidiendo asistencia social. Ojalá que la próxima vez que hablemos nos encuentre en una situación mejor, ese es mi deseo. Ojalá, vamos a ser positivos, José. Sí, José, siempre hablamos con Max y con los invitados, que por ahí es un tema del que se habla poco. A mí me llama la atención de que no se habla mucho de ese tema y realmente es preocupante el 50% de pobreza. Es impresionante, y el principal motor o el principal generador de pobreza es la inflación. A mí lo que me llama la atención es la tolerancia social que existe a la inflación. Es decir, la inflación es un fenómeno que provoca pobres. Es decir, primero por la situación real, ¿no? Es decir, uno no le alcanza el dinero y tiene que empezar a restringirse. Y también por la situación, no, para calcular ese 50% de pobres, no andan contando pobres, no salen a hacer un censo para contar pobres. Lo que hacen es, hay indicadores y se miden ciertos niveles de ingresos con la inflación y cómo va afectando eso. Y así se hace el cálculo de la pobreza. Entonces, no queda duda de que sea desde el punto de vista nominal o sea desde el punto de vista real, tenemos una situación mayor de pobreza que viene originada por la inflación, y lo que me llama la atención es la tolerancia social que existe a la inflación. Es decir, llevamos ¿cuánto? Aproximadamente 13 años, 14, con una inflación que supera los 2 dígitos, y es como a veces decía un árbitro, ¿no? Siga, siga, no hay problema, está todo bien. Es decir, eso es lo que a mí particularmente me llama la atención, el adormecimiento lo anestesiada que está la sociedad de aceptar circunstancias que quizás si sucediesen de un día para el otro serían realmente dramáticas, ¿no? El 2001 fue una situación dramática que quedó calada en toda la psiquis económica de la gente, porque fue algo que pasó de un mes para el otro. Ahora, cuando sucede lo mismo, distribuido en el tiempo, en 4, en 5 años, bueno, da la sensación de que no impacta de manera tan significativa. Bueno, está el famoso cuento de la rana que la hierven de a poco, ¿no es cierto? Es exacto para esto. Y a diferencia de otros momentos, esto, si no me equivoco, lo hablamos también en el otro, memoria, Max. Episodio. Me da miedo. No, pero no, es que creo que sí, está ocurriendo que con trabajo formal vos entrás en línea de pobreza. O sea, un tipo, vamos a suponer que tiene la suerte de tener un trabajo formalizado, en blanco, todo bien, igual está bajo línea de pobreza. Es extraño, por decirlo de alguna manera, y es dramático. Es que a nivel internacional hablaban en la introducción de Keynes, ¿no? Y Keynes, como una vez hace muchísimos años todavía, cuando Javier Milei no había proyectado su carrera política, sino que era solamente un economista que a veces salía de los medios, tuve oportunidad de hablar con él en un programa, y estábamos de acuerdo, y creo que hay algo que tiene mucha razón cuando dice que Keynes fue el que le dio el respaldo moral a los políticos para justificar que gasten más, porque si uno se pone en un enfoque keynesiano, bueno, impulsar el gasto hace que la economía crezca supuestamente en el modelo ISLM, ¿no? En el modelo de Higgs. Y entonces, si uno impulsa ese gasto con emisión, bueno, si yo hago un modelo de demanda como el ISLM, que es solamente un modelo de demanda, y ahí está el problema, no es un modelo de oferta, tengo que supuestamente la economía debería crecer gracias a la injerencia del Estado. Y eso le ha hecho mucho daño, y quizás en el mundo se ha interpretado, se ha dado cuenta de que es muy delicado el tema monetario, el tema fiscal ligado al tema monetario. Y en Argentina sigue dando vueltas acerca de lo mismo, porque si uno tiene oportunidad de ver es la monetización del déficit, es decir, la dominancia fiscal y la monetización del déficit vía impresión de dinero, y no se termina de entender, o creo que sí, pero bueno, no saben cómo salir de ese brete, qué sé yo.
Sí, José, respecto de lo que viene, vamos a dividirlo hasta las PASO y post-PASO, por decirlo de alguna manera. ¿Qué estás viendo en este corto plazo hasta las PASO respecto de todo el tema económico, digamos? ¿Ves que sigue todo igual? ¿Que puede haber algún cambio importante? Mira, esto es una opinión completamente subjetiva, pues si hay algo que tiene Argentina es un nivel de incertidumbre bastante significativo, con lo cual todo lo que uno diga esta semana puede modificarse la semana que viene o el mes que viene, ¿no? O sea que hecho el disclaimer apropiado. Sí, exactamente. Lo que uno tiene oportunidad de ver es una situación que va a seguir empeorando. Es decir, la misma situación esta va a ir empeorando. Ahora entramos en junio y en julio en una época de escasez de dólares. Entonces, los escuchaba hablar acerca del swap recién. El swap es un préstamo contingente, es un préstamo en definitiva, es un préstamo contingente de yuanes que todavía no está reflejado en las reservas. Cuando peguen las reservas veremos cuál es el impacto que tiene sobre el tipo de cambio, porque una medida que se utiliza bastante para los tipos de cambio libres es dividir los pasivos del Banco Central por la cantidad de reservas. Entonces, cuando esos 5.000 millones de dólares entren a las reservas brutas, porque entran a las reservas brutas, porque es una deuda, no entran a las líquidas o a las netas, ahí tendremos oportunidad de ver el efecto que tiene sobre el tipo de cambio, si contribuye a amortiguar. Pero dada esa circunstancia, es llegar a las PASO. Y mi sensación, y esto ya es una interpretación política, es que tarde o temprano tiene que haber un ajuste del tipo de cambio, un ajuste bastante significativo. Lo que pasa es que nadie lo quiere hacer, ese ajuste. Y quizás... Claro, la duda es, eso sería ese salto discreto, vamos a ponerlo así, del tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? ¿Hay espacio como para hacerlo, o espalda como para hacerlo prepaso? No, es que ese es el punto. La pregunta no es, Max, desde mi punto de vista, la pregunta no es si hay que hacerlo, sino a quién le echamos la culpa. Claro, ¿quién lo hace y a quién le echamos la culpa? Por eso no, inclusive hasta lo puede hacer este propio gobierno entre las PASO y las elecciones generales. Es decir, puede suceder en agosto, en septiembre, después de las dependerá PASO. del resultado, claro. Pero decir, bueno, pero miren, culpa de que votaron de esta, algo un poco similar a lo que hizo Macri, que vino condicionado por el mercado. En este caso es algo que ya se sabe, en ese caso fue algo que tuvo la reacción que tuvo que tener como consecuencia al resultado de las PASO de agosto, al de las PASO de agosto del 2019. Sí, las PASO de agosto. Exactamente. Correcto, sí. Entonces, la pregunta es a quién le echamos. Siempre ha sido eso. En política es un poco lo que sucede en cualquier otro tipo de entorno. No se trata de qué, sino de a quién le echamos la culpa. Es un poco psicópata eso, ¿no? O sea, porque no contribuye al bienestar general. Y creo que hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Pero en este caso, como son políticos, es como en cualquier tipo de circunstancia. ¿A quién le echamos la culpa? Mientras haya un culpable, y creo que la idea detrás de todo esto es echarle la culpa a la oposición de cualquier tipo de corrección que pueda llegar a existir después de agosto. Sí, por eso me llama un poco la atención el nombramiento de Guado, digamos, como candidato del Frente de Todos, parado en esta situación. El tipo fue ministro de este gobierno desde el día 1, digamos. Entonces, ¿cómo sostenés digamos, esto de echarle la culpa al otro, habiendo sido ministro de este mismo gobierno, con un resultado lamentable, digamos, desastroso de Nicanor? Sí, pero mira, si hay algo que uno aprende también es que uno a veces analiza o proyecta desde su propia interpretación los hechos y los eventos, ¿no? Y yo tengo algo que estoy investigando en la universidad que me parece un tema realmente apasionante y que paso a contarles, si tengo unos minutitos, de qué se trata el enfoque, que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Nosotros tenemos una tecnología que ha avanzado de manera muy, muy significativa en los últimos 100 años. De hecho, la fotografía, 100, 150 años, la fotografía, el video, todavía a mí me asombra, me maravilla que alguien pueda capturar un momento de la realidad en un papel o en bytes. Es decir, es realmente algo, como te diría, de brujería. No sé cómo sucede, pero sucede. Entonces, y el cerebro, nuestro cerebro, sigue siendo el mismo desde hace 2.000, 3.000 años. Así, no ha cambiado mucho el cerebro, por ejemplo, desde el Imperio Romano hasta ahora, ¿sí? En términos fisiológicos, ¿no? Entonces,
¿Y eso dónde lo veo yo traducido? Lo veo en el hecho, he visto algunos videos de, por ejemplo, gente en China, hay un puente muy alto que es de vidrio, el piso, sí. Y la gente le da pavor, le da caminar por eso, es decir, porque el cerebro, ¿qué está interpretando? Vos ves eso, que te vas a caer, es decir, que no hay nada debajo tuyo, a pesar de que vos sabés de que estás pisando y sabés que es hiper seguro, pero no, sabés que, pero tu cerebro está diciendo no hay nada, y la forma en que se arrastran, el pánico que les da estar parado en ese puente, realmente hay unos videos en YouTube, realmente es impresionante. Y lo pongo en otro contexto también, lo pongo en el contexto de lo que sucede a veces con una película de miedo. ¿Han visto películas de miedo, no? Me imagino. Sí, sí, claro, claro. ¿Y te da miedo? Te da miedo igual, por más que sepa que es una película, ¿sí? Exactamente, exactamente. Y eso es algo impresionante. Si sabés que es una película, como leí el otro día un tuit, ¿no? Que una persona lloraba porque se había muerto en su serie un personaje. Y el padre le decía, bueno, pero ¿por qué no ves dos episodios para atrás que sigue vivo, ¿no? Claro. Con esto sucede lo mismo, es decir, el cerebro, ¿y a dónde lo aplico yo? Y sucede también en los mercados, cuando uno está tomando decisiones de inversión. Entonces, ¿a qué voy con este punto? De que no importa no importa la realidad objetiva, no importa que sepamos que es una película de miedo, vamos a tener miedo. No importa que el ministro es decir, los dos posibles candidatos sean el ministro de Economía y el ministro del Interior, de alguien que nos ha llevado a esta circunstancia, que hay gente que le va a seguir creyendo, hay gente que va a seguir intentando creer, porque el cerebro es limitado en cuanto a su capacidad de procesar información y tiene heurísticas y quiere creer siempre. Uno por naturaleza es optimista, entonces quiere creer, quiero creer que esta vez va a ser diferente. Y hasta que no estamos objetivos, hasta que no podamos ver la realidad de manera objetiva, decir, no, para, esto es una película de miedo, de verdad, esta es una situación de miedo, esto es una situación ficticia. Y la única manera es mostrando cifras, es decir, poniendo, hace 10 años que no crecemos, 11 años que no crecemos, hace 15 años que la inflación supera el 30% anual, considerándolo desde el punto de vista de la media geométrica. Entonces, ¿por qué existe esa tolerancia social que está más vinculada a que banco a mi partido político como si fuese un equipo de fútbol, ¿no? Le hago el aguante, cuando en realidad no me está dando resultado y me está, al contrario, me está jugando en contra. Tal cual. Algo que vemos distinto por ahí en esta elección es que tenemos tres fuerzas. De eso yo no recuerdo en el corto plazo tener tres fuerzas. ¿Cómo ves esa situación? Mira, una de las fuerzas justamente creo que es la que está canalizando y ha sido muy eficiente en ese sentido, de canalizar el hartazgo que existe y esto que yo mencionaba. Es decir, hay mucha gente que quizás no confía en esta tercera fuerza que ha aparecido recientemente desde el punto de vista de que puede pensar de que no tiene la capacidad, pero quiere canalizar a través de esa fuerza ese castigo a toda una sociedad política. Este año estamos en el 2023, vamos a cumplir 40 años desde democracia. Y la pregunta es, ¿qué pasó durante estos 40 años? Deberíamos estar mucho mejor, deberíamos realmente ser una mejor sociedad, haber crecido, haber evolucionado, es decir, o al menos no tener los problemas que ya fueron resueltos en otros países. Te hablan de la restricción externa, te hablan de la crisis. Y vos decís, pará, si veo Paraguay, veo Uruguay, veo Bolivia, veo Chile, ¿y por qué a ellos no les pasa todas estas malarias que nos pasan a nosotros supuestamente? ¿No? Entonces creo que esa tercera posición lo que está canalizando es el hartazgo ya que existe en cierto sector de la población con toda un status quo que no nos está llevando a la situación que nosotros queremos, es decir, que realmente ni siquiera en una situación de desarrollo económico, sino en una situación de tengamos algo normal, vivamos la normalidad, es decir, nos hemos acostumbrado, es como un país disfuncional a esta altura. Y José, ¿qué opinas de la propuesta original de dolarización de Javier? Ahora calmó un poquito, pero bueno, fue su caballito de batalla durante muchos meses. Sí, mira, yo en ese sentido soy bastante, yo creo que la moneda,
es un activo de la soberanía. O sea, uno, de alguna forma, entiendo que uno tiene que tener una moneda sana, ¿no? Ahora, uno se puede beneficiar de acuerdos de libre comercio y tratados, etcétera, y adoptar una moneda en común. De hecho, eso ha sucedido en Europa. Es decir, España resignó la peseta, Italia resignó la lira, Francia resignó el franco. Entonces, en pos de un acuerdo común, que de alguna forma implicaba cierto trabajo, cierta coordinación, cierta cooperación, de forma tal de lograr objetivos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es algo bueno si uno se suma a un acuerdo de esas características. Ahora, en este caso, la dolarización está planteada como un corseco, está planteado como una forma de establecer medidas que sean difíciles de revertir. Es decir, hago la dolarización para ponerle un corsé a los políticos, hablo a todo un sector político. Pero eso es de alguna forma reconocer un fracaso. Es decir, es como el obeso que se tiene que poner un cinturón gástrico porque no tiene la fuerza de voluntad para poder bajar de peso, para poder hacer ejercicio, sacando de que puede haber una enfermedad preexistente, ¿no? Pero que uno no pueda tener la fuerza de voluntad de poder. Es decir, hay países que han pasado por circunstancias similares y han salido adelante. El caso de Israel en la década del 80, que tenía niveles de inflación muy, muy significativos. E Israel dijo, bueno, pero si nosotros vamos a estar en medio de una situación política muy, muy complicada, con amenazas de guerra, con mucha inestabilidad en toda esta área, no podemos darnos el lujo de tener debilidad desde el punto de vista fiscal y monetario, tenemos que ponernos los pantalones largos y tenemos que de alguna forma ordenar la macro para que eso nos dé la tranquilidad de que podemos ocuparnos de manera eficiente de otros temas, si no, no te podés ocupar. Y en este caso a mí mi sensación es similar en ese sentido. Yo creo que lo que hay que hacer para dolarizar es lo mismo que deberías hacer para tener una moneda sana. Exacto. Claro. Ahora, ¿por qué se plantea la dolarización? ¿Cuál es el caballito de batalla de la dolarización? Porque algunos dicen, bueno, supongamos que ordenamos la parte fiscal, restablecemos el crédito externo, establecemos ciertas condiciones de normalidad que existieron en la primera mitad de la década del 90, ¿no? Que fue una época muy, muy buena y vos lo debes haber vivido, Max, me imagino. Sí, muchos vivimos y hay mucha gente que no lo vivió. Pero entonces, tengamos esa posibilidad, establezcamos esa posibilidad. Y una vez que tenemos esa situación, bueno, ahí decidimos, es decir, ahí de alguna forma nos ponemos a ver si vale la pena o no vale la pena. Entonces, ahora, el problema, ¿por qué se plantea la dolarización? Porque si, bueno, pero ¿qué quita que, conociendo a la clase política argentina, ¿sí? ¿Qué quita que dentro de 10 años no venga un loquito y haga un desastre de nuevo? Entonces, quien plantea la dolarización, o quien está en ese sentido, dice, la única manera de evitar eso es subirle el costo, es decir, hacer medidas que sean muy, muy difíciles de revertir. No imposibles, pero sí muy costosas de revertir. ¿Cómo sucedió con la convertibilidad? La gente no quería salir de la convertibilidad porque era difícil salir de la convertibilidad y tuvo que salirse de manera desordenada. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que un país serio se merece una clase política seria. Y si nosotros tenemos que establecer instituciones para contener a la clase política, te da un poco de tristeza eso, porque es como decir, bueno, somos rehenes de todos estos incapaces, de todos estos inútiles que no tienen la capacidad y la voluntad de poder llevarnos por un sendero de normalidad, un sendero de crecimiento, un sendero de desarrollo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es una medida que está planteada como un extremo y que te ayuda como un norte, ¿no? Te ayuda a decir, bueno, hacia allá tenemos que ir. ¿Qué deberíamos lograr para eso? Y cierto orden fiscal, cierta disciplina monetaria, ciertas relaciones a nivel internacional, pero es decir, la moneda es un elemento de soberanía y un elemento de madurez, es decir, un manejo prudente de la moneda es un elemento de madurez política, y a veces te da un poco de tristeza decir que no existe una dirigencia política que esté a la altura de esas circunstancias. Totalmente, es como que digo, todo lo que tengo que hacer para poder dolarizar, si lo hago, no hace falta dolarizar. Exactamente, pero bueno, yo en algún momento dije lo mismo del FMI. El FMI es un lugar que vos vas,
para que te diga qué deberías haber hecho para no ir. Exactamente. Y José, te llevo un poquito al plano internacional. Sí. Bueno, y mucha gente del mundo bursátil nos escucha. Y bueno, fue una buena semana la semana pasada a nivel bursátil. Está todo aparentemente un poquito más calmado. ¿Qué estás viendo vos? ¿A nivel de Estados Unidos? Sí, de lo que quieras. Si querés hablamos de Estados Unidos, China, No, mira, Brasil. yo sigo un poco más Estados Unidos porque tengo alguna. El resto no, así que soy un poco más neófito en ese sentido. Estados Unidos es un motor. Realmente uno no alcanza a dimensionar lo que significa Estados Unidos desde el peso desde su peso en la economía mundial, desde el peso del mercado de capitales que tiene, es decir, y uno tiene la oportunidad de ver de que las potenciales amenazas que a veces se plantean, como el techo de la deuda, como la inflación, están siendo manejadas de una forma profesional. Es decir, como corresponde, es decir, uno no puede esperar que se manejen de otra manera, ¿no? Se habla ya, todos los que eran críticos de Powell están hablando de un potencial soft landing, o sea, que con una expectativa de inflación que empieza a reducirse, con una economía que está creando más puestos de trabajo que los que se preveían originalmente, con un Congreso que, a pesar de que se muestra los dientes, bueno, al final del día, como ha sucedido siempre, termina negociando modificar los techos de deuda. Entonces, si hay un mercado que a nivel internacional siempre ha tenido una consistencia y uno tiene oportunidad de verlo en series de datos de 70 años, es el mercado de capitales de Estados Unidos. Es decir, pocas inversiones deben haber redituado lo que reditúa lo que representa el SP500. Ahora, cuando uno tiene oportunidad de hilar un poquito más en detalle en lo que es el SP500, como sucede a veces con el Merval, ¿no? Como sucede con el índice de precios. Cuando uno ve el índice de precios, hay factores como alimentos y vestimenta que impactan de manera más significativa y otros que están más retrasados. Y el principal impulsor, lo que está sucediendo en Estados Unidos, el principal impulsor del índice SP500 es la parte tecnológica, es todo lo que está vinculado a empresas tecnológicas. Hay 4, 5, 6 o 7 empresas tecnológicas que son las que están motorizando el crecimiento en el valor de las acciones. Entonces, uno puede tener un año malo, pero para los que no hacen trading todo el día, como Teddy, que es Teddy Trader, ¿no? Pues entonces me imagino sí, que... no, es terrible, es terrible. Todo el día, tiki, tiki, tiki. Claro, bueno, para los que no somos así, que estamos más pendientes de la pantalla, siempre es un alivio tener algún tipo de referencia, algún tipo de inversión en un ETF como el el SPY, ¿no? El Spider, porque eso te garantiza que quizás tengas un año malo, pero en el largo plazo la tasa de crecimiento es de 6, de 7% en dólares y es algo que, bueno, que termina que a nivel compuesto después de 30 años te termina dando muchas satisfacciones. Entonces, sería raro encontrar, ahora, la amenaza que puede tener Estados Unidos es una amenaza que viene desde el punto de vista política y económica por China. Ahora, una competencia de monedas, es decir, China quiere, lo supo Inglaterra y lo sabe Estados Unidos, la relevancia de proveer al mundo la unidad de cambio, ¿no? La unidad de cuenta y el medio de cambio, que fue en su momento la libra esterlina y es ahora el dólar. Y China quiere participar de esa hegemonía también, porque le ayuda justamente a financiar su crecimiento. Imaginémonos lo que hubiera sido Argentina si hubiese hecho una emisión de billetes de 5.000 pesos con la cara de Messi, ¿no? Una emisión limitada. Todo el mundo se lo hubiese guardado como recuerdo y podrías haber emitido no sé cuántos millones de pesos. Y eso es demanda de dinero, eso es justamente lo que todos los países quieren, que la gente quiere esos papelitos que en definitiva no representan nada, porque vos metés ese papelito dentro de una olla, haces una sopa de ese papelito y no es nutritiva en lo más mínimo, pero son claims, son derechos hacia la economía que los emite. Y si esa economía es prudente para manejar esos papelitos, obviamente que tiene el beneficio de que la gente demande esos papelitos, y que la gente demande esos papelitos significa que puedo emitir sin generar inflación, que es justamente lo opuesto a lo que sucede en Argentina. Clarísimo, José. Y había hecho un cálculo ahí porque lo estaba escuchando y Teddy hablaba del plan Marshall, ¿no?
Sí, dale. Sí, mira, el plan Marshall fueron que algo así como lo estuve googleando, 14.000 millones de dólares. Y si uno ajusta por inflación, bien, te da algo así a valores de hoy como 150.000 millones de dólares, lo cual no da la impresión de que sea un número significativo, ¿sí? Porque 150.000, el préstamo del FMI fueron 50.000, 40 y pico mil millones de dólares y todavía estamos... 57 y agarramos 44. Claro, 45. exactamente. Y todavía estamos. Entonces, bueno, pero Europa pudo ser reconstruida con 150.000 millones de dólares y la verdad que cuesta entender eso. Pero hay un cálculo adicional que a veces no se hace, que es tratar de entender cuánto significaban 13.000 millones de dólares en ese momento respecto a la economía mundial, porque no es lo mismo en un país. Claro. Es decir, no es lo mismo, sacando el tema inflacionario, una cosa es el tema inflacionario. Por un lado tenemos el tema inflacionario, que es cuánto valían 13.000 ajustados por inflación a hoy. Sí. El segundo punto es cuánto representaban eso, o cuánto era eso respecto del ingreso, entre comillas, del PBI de una economía, qué esfuerzo. Sí. Y cuando uno lo ajusta por crecimiento, bueno, ahí ya te empieza a dar algo así como 700.000 millones de dólares. Mira, es muy interesante esta distinción, José, muy interesante. Es totalmente, porque en definitiva, no es lo mismo que yo haya gastado 10 pesos cuando ganaba 100, en términos reales, a que gaste 10 pesos cuando gano 1.000. En un caso representa el 10% y en otro caso representa el 1%. Entonces, no solamente está el ajuste por inflación que uno podría hacer en cuanto al dólar, sino lo que representaba en términos de economía, en términos de crecimiento. Si hubiera crecido, si los hubiera puesto a trabajar a eso o como porcentaje de la economía, cuánto representaba, ajustado por crecimiento. Entonces ahí el monto ya empieza a ser un poquito diferente, ¿no? 600.000 millones de dólares, 700.000, bueno, un monto bastante más interesante desde el punto de vista de lo que significaba para la reconstrucción. Ahora, el punto es, no importa la plata que te den, el punto es cómo lo usás. Es como cuando algunas empresas te llaman, y a vos te deben llamar, Max, también, me imagino, te llaman y te dicen, mira, me ofrecen del banco este crédito, te deben estar llamando constantemente. José, estoy viviendo hace un año de esa comparativa. Exactamente. Vos me entendés. Sí, exactamente. Dice, che, mirá, me llaman del banco y me ofrecen al 80% nominal, ¿no? ¿Y lo agarro o no lo agarro? Y bueno, pero la primera pregunta, y vos la debes hacer en esos casos, es, ¿para qué necesitas dinero? Claro, contame para qué, claro. Claro, porque no es tanto que te den dinero, es para qué lo vas a usar, es decir, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Porque es decir, la deuda, y eso es algo a veces que en Argentina no estamos del todo acostumbrados, la deuda hay que devolverla. Exacto. Dentro de ese análisis, lo que pasó mucho en este último año es, bueno, ¿contra qué bien aplicamos esa deuda? ¿No es cierto? Entonces, con mucha gente de campo era para comprar un tractor, por ejemplo. Entonces te tenías que meter dentro del análisis en lo que, dado que no iba a haber tractores, que no hay tractores ahora, ¿cómo evaluás realmente ese bien para decir, bueno, no es solo lo que va a producir el tractor, sino que se va valorizando solo en la Argentina? Exacto, es una cosa... Pero mira, uno de los grandes, y acá no vamos a descubrir la pólvora, porque si vos vivís de esto, aparte de la radio, que sé que es tu principal ingreso, estos Spaces. El oso me paga, el negro me paga, no sé qué es. Te explota. Me hace factura de monotributo, me manda Max. Bueno, pero ustedes hacen gente famosa. Gracias a ustedes, la profesora Diana Mondino está ahora de candidata a diputada. Es toda el oso esa, porque él le dijo que se podía postular a lo que quisiera. Y ahí está. ¿Ven? Exactamente. Así hay que generar esas leyendas. Pero volviendo, con este tema del dólar oficial, ¿cuál ha sido gran parte del negocio? Es decir, el problema de la inflación, eso está escrito, lo hemos escrito en papers, es que traslada gran parte de la generación de beneficios desde el gerente operativo hacia el gerente financiero. Claro. Es decir, pasa a ser mucho más importante. Es decir,
por debajo del EBITDA, ¿no? No para encima del EBITDA, sino por debajo del EBITDA. Abajo corregimos todo. Abajo, exactamente. Pero perdimos plata, vos seguí acá abajo, mirá acá abajo, mirá el total. Mirá cómo lo das vuelta. Exactamente. Pero es notable eso y es triste, porque desde el punto de vista de eso implica que hay toda una sociedad que en lugar de estar preocupada por generar puestos de trabajo, por generar ganancias operativas, por hacer crecer el producto, está tratando de ver cómo lo explota financieramente. Es la reacción natural, es decir, uno reacciona a los incentivos. Lamentablemente funciona de esa manera. Uno funciona por castigos y por incentivos. Entonces, no puedes pretender que sea una de manera diferente. Mirá este caso, José. ¿Cómo le haces entender a una empresa hoy con las tasas que hay, que invierta, pre-elecciones encima, que invierta para sacarle determinada tasa a esa inversión en los próximos años? Dice, no, ¿de qué tasa estamos hablando? Hoy, con todos los riesgos que eso conlleva, trabajo la plata y me deja más que cualquier cosa que pueda hoy, que pueda invertir. Digamos, sí, no hay manera. Con tasa negativa y todo, ¿eh? Sí, pero justamente el tema es que, ¿por qué sucede eso? Porque uno se queda en the small picture, en la visión pequeña, pero es decir, el punto es que está sucediendo la macro, es decir, ¿quién está financiando todo eso, no? O sea, ¿qué transferencia de ingresos está sucediendo en la economía para que pase algo de estas características? Pero volviendo al tema, uno de los grandes incentivos que ha sucedido en los últimos 2 o 3 años ha sido, por ejemplo, tomar un crédito blando para importar maquinaria, dólares oficiales, y ya con eso ganaste, Max. Es decir, ya ni siquiera importa si vas a producir o no vas a producir, porque ya de alguna manera tenés un pasivo que se licúa por inflación y tenés un activo que está cotizando en dólares. Tendrá, bueno, obviamente una amortización, pero ya es decir, y con eso ya ganaste, y todo eso termina teniendo, si alguien paga esa torta, es decir, no es que sale, no hay una maceta de la que crecen los recursos de forma tal de que esa empresa que pudo financiar, que pudo importar una máquina a dólar oficial gracias a un crédito subsidiado de algún tipo de banco, eso alguien lo pagó, y eso es algo que a veces el político no te... O se hace el sonso. Y en el medio te agrego no solo maquinaria, porque maquinaria vamos a poner que tiene algún fin, tenemos aviones importados a dólar oficial, hay un montón de cosas. Empresas formadas específicamente a causa de la brecha. Exactamente. Sí, bueno, pero todo eso es de repente alguien que se encuentra, si alguien está haciendo plata con eso es indudable. Hay gente que está haciendo plata con eso y se beneficia del status quo. Y entonces, como existe una tolerancia social frente a toda esta situación, yo creo entonces que al final del día, bueno, el momento que uno tiene de poder expresar su descontento, más allá de ir a cortar una calle, que no me parece del todo apropiado, pero cada uno, sí hay un derecho a la queja, siempre sin molestar a los demás, pero es el voto, Max, Teddy. Es decir, hay que votar y hay que votar bien. Y si uno tiene la oportunidad de participar, yo fiscalizo, ¿no? Me ha tocado fiscalizar en La Matanza, en Moreno, porque en algún momento uno ha dicho, bueno, me tengo que comprometer con este país, con esta democracia, porque no puede ser que yo siempre esté desde afuera pidiendo que las cosas cambien, ¿no? Si uno no es candidato, si uno no participa desde el punto de vista activo de ningún tipo de dirigencia, al menos que se involucre controlando de que el proceso democrático se realiza de acuerdo a lo que está previsto, es decir, a lo que corresponde, que no haya ningún tipo de trampa en ese sentido. Y la verdad que es muy instructivo porque aprendes mucho también. Te vas y te metes en La Matanza, te metes en Moreno, te metes en esos lugares. Es fácil acá fiscalizar en la calle Gorriti, acá en Palermo, Hollywood, ¿no? Pero lo importante es ir a los lugares donde... y de alguna forma entrar en contacto y ver qué es lo que sucede y cómo sucede, porque es la única manera de empaparse para poder sugerir cambios que puedan ser susceptibles de aplicarse, ¿no? Y cuando uno tiene oportunidad de ver, cuando uno participa de eso, te das cuenta que cuando la gente viene a votar ya indicada. Ya traen un papel. Es decir, a mí me llamó la atención de que todos los que venían a votar en una mesa donde yo estaba fiscalizando tenían el mismo papelito, con la misma letra, que les indicaba qué mesa y qué establecimiento y qué mesa debían y qué número de orden tenían, ¿no? Es como que alguien les estaba dando instrucciones de qué es lo que tenían que votar, ya venía preestablecido. Y después,
lo loco, lo que sucedía después, es que cuando ibas a recontar los votos, en un caso en Moreno, se metió 2 o 3 personas ahí ¿por qué? Porque eran los punteros que estaban controlando que lo que habían prometido se estaba entregando, ¿sí? Lo que habían prometido en términos de voto. Con esto no quiero generalizar, ¿no? No quiero decir, estoy hablando de un caso en particular, pero la democracia, así como el mercado de capitales, como las inversiones, requiere de que uno se involucre, de que uno esté ahí tratando de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y te llama la atención porque, bueno, no es siempre el voto puede reflejar el estado de insatisfacción que tiene la gente con la situación, ¿no? Es decir, de alguna forma la gente no vota por un único motivo, no vota porque quiere estar mejor, vota por diferentes motivos. Y entender por qué vota la gente creo que también es un desafío bastante significativo de los políticos que quieren cambiar hacia futuro, realmente que quieren generar algo diferente hacia futuro. José, bueno, ya se nos está cumpliendo el tiempo. Sí, mil disculpas, que a veces hablo demasiado, ¿eh? No, por favor, estaríamos hasta el mediodía. Pero por ahí para cerrar me gustaría aprovechar y preguntarte cómo estás viendo desde adentro, bueno, el tema educativo, cómo ves a los chicos, si llegan preparados, cómo estás viendo ese tema. Mirá, lo interesantísimo desde el punto de vista educativo es el salto tecnológico que sucedió como consecuencia de la pandemia. Hubo que hacer ajustes en 2 meses para pasar de modalidad presencial a modalidad online, ¿sí? Y esa modalidad online a través de Zoom llevó 2 años y medio. Ahora estamos nosotros, por ejemplo, ofreciendo modalidad híbrida. Es decir, la presencialidad siempre va a ser extremadamente valiosa porque permite ver a la gente. Yo creo que desde la Grecia que la gente se juntaba para poder hablar al respecto. Bueno, obviamente no había Zoom en la Grecia antigua, ¿no? Pero bueno, pero en este caso lo que te permite ver es que el salto tecnológico, las clases quedan grabadas, las pueden ver, podés acceder, podés combinar clases por Zoom con clases híbridas, es decir, llegás a públicos que antes no llegabas, es decir, realmente el salto tecnológico ha sido impresionante. Y creo que el próximo objetivo al cual apuntamos es a cambiar la manera de educar a la gente de forma tal de explotar la inteligencia artificial. El otro día yo mandé un quiz al grupo, una pregunta al grupo de estadística que te estoy dando clase, de análisis de datos. Y uno me respondió con la respuesta que le daba ChatGPT directamente, ¿no? Entonces yo creo que no creo que eso esté mal, está perfecto, porque uno tiene que aprovechar todos los recursos, como las inversiones, uno tiene que aprovechar todos los recursos que andan dando vuelta con tal de dar un resultado. Entonces el desafío es ver cómo impacta toda esa nueva tecnología en la manera que tenemos de dar clase. Y creo que también transmite gran parte de la responsabilidad hacia el propio alumno. Para cerrar y para no extenderme más, yo siempre veo la capacitación como ir a un gimnasio, sobre todo cuando es de tipo como la universidad donde yo estoy, en la que hay que pagar, ¿no? Hay universidades públicas que se paga también, pero no de manera directa. Pero en cambio en las privadas hay que pagar. Entonces yo lo veo desde el punto de vista de la responsabilidad individual que tiene que tener cada uno, como cuando uno va a un gimnasio de alto rendimiento. Si vos vas a ir a un gimnasio de alto rendimiento y vas a estar haciendo spinning, y cuando no te ve el profesor no haces, ¿quién es el único que se perjudica? Vos, ¿viste? Porque en definitiva no vas a estar a la altura de las circunstancias después cuando tengas que rendir. Y eso traslada un poco la responsabilidad también al alumno y al profesor en cómo incorporar la tecnología para que las formas que teníamos de dar clase hace 5 años ya no son las mismas formas de dar clase que vamos a tener en los próximos 5 años. Clarísimo, José. Bueno, muchísimas gracias por esta gentileza nuevamente, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias para ustedes, un saludo para toda la audiencia. Y bueno, te vas a cruzar, Max, el miércoles te vas a cruzar con las Swifties, ¿no? El miércoles, perdón, me perdí. ¿El miércoles no vas a River? Ah, sí, si no está clausurada la tribuna, voy a Cibor y Alta, esperemos que claro, la abran. Pero ahí están acampando las simpatizantes de Taylor Swift, ¿no? Qué lindo va a estar todo ese lío. Tenés razón, mirá, no lo pensé. Ojalá no pierda River.
Pasamos, saludamos a la Swiftie, después pasamos por la estatua de Gallardo y bueno, intentamos entrar. ¿Va a tocar la estatua de Gallardo al La pasar? De ninguna manera voy a tocar ninguna estatua de Gallardo. Max, la estatua de Gallardo es como el nuevo toro de Wall Street. Claro. Sí, no, de hecho dijo la escultora que era lo que querían lograr, una cosa de loco, bien macondiano, José, todo. Yo le tocaría por las dudas. Mire si ya me hace. Bueno, muy buen día, muchas gracias. Muy buen día, José, muchas gracias. Muchas gracias, José, un gustazo. Y esperemos que la próxima tengamos mejores datos de pobreza. Ojalá que sea así. Osito. Bueno, estimado amigo, ahora hay que pagar impuestos. Escúcheme, hay que pagar los sueldos, ya hoy, no hay más tiempo. Sí, no hay más tiempo, hay que pagar. No Le mando un abrazo. Tarjeta, sueldo, que es bravo principio de mes, ¿eh? No, y este mes Aguinaga, viene Aguinaga, así que hay que pagar aguinaldo también. No está fácil junio, no está fácil. Bueno, le mando el más fraterno de mis abrazos, Oso. Y nos vemos el lunes, misma el lunes hora, que viene. mismo lugar. Canal. A todos. Un abrazo.